buenos días chicos, estamos en nuestra clase número 15. Hoy vamos a ver el tema de hidrostática, ¿no? Continuando con todo el curso de preparación preuniversitaria para el examen de la Universidad San Antonio Abad del Cusco. Muy bien, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Hoy vamos a ver el tema de hidrostática, pero ¿qué cosa es hidrostática, chicos? ¿Hidro a qué le suena? Agua, líquido, fluidos, ¿no es cierto? ¿Y estática? ¿Como que están en qué, chicos? ¿En qué? Reposo, equilibrio. Efectivamente, eso es así. La hidrostática es la parte de la mecánica de fluidos. ¿Por qué se llamará mecánica de fluidos? Mecánica que estudia el movimiento de los fluidos, ¿de acuerdo? Entonces, la hidrostática es la parte de la mecánica de fluidos que tiene como estudio a los fluidos, ¿pero en qué condiciones? De equilibrio, reposo, como le quieras llamar, ¿de acuerdo? Entonces vamos colocando. La hidrostática es la parte de la mecánica de fluidos que tiene como estudio a los fluidos en condiciones de equilibrio. Muy bien, ¿y qué cosa es un fluido? ¿Qué cosa es un fluido? Por ello escucho, ¿no? Es todo aquello que puede fluir, ¿no? Ok, bueno, vamos a ver, un poco redundante, pero al final acaba siendo cierto. ¿Y qué significa que pueda fluir? Significa que pueda modificar su forma y adecuarla total o parcialmente a la forma del recipiente o el conducto que haga por el cual va a fluir este líquido, este gas. Justamente, ¿qué son los fluidos? Pues los líquidos y los gases. Porque los líquidos y los gases pueden adecuar total o parcialmente su forma a la geometría del recipiente. ¿Queda claro? Los sólidos no. Los sólidos mantienen su forma más o menos quieta, estática. ¿De acuerdo? En cambio, los líquidos y los gases no. Por eso los líquidos y los gases se llaman justamente fluidos. ¿Y cuáles son las características entonces de los fluidos que vamos a estudiar solamente en condiciones de equilibrio? Pues vamos a ver. Una característica muy importante es la densidad. A ver, vamos a ver. ¿Qué cosa es la densidad? Por ejemplo, podemos hablar de densidad de alumnos que hay en este salón. Acá hay bastantes alumnos. Es decir, ¿cuánta masa de alumnos hay? ¿Dónde? En este recipiente llamado aula. ¿De acuerdo? Más masa, menos denso. Si hubiese el doble de alumnos que hay ahorita en este momento en el salón, ¿para ti sería más fácil caminar por el salón o más difícil? Entonces sería más denso, ¿cierto? O sea, más masa, más difícil, es decir, más denso. Por eso es que la masa, ¿dónde va, chicos? Arriba. ¿Cómo se llama esa proporcionalidad? Directa, es decir, esto es directamente proporcional. Significa más masa, más denso. Pero ¿qué pasa si nosotros nos vamos a un volumen más grande que este? Imagínate un salón que sea 3 veces este salón. ¿Estaríamos más separados? ¿Estaríamos distribuidos de una manera menos continua, si podemos decirlo así? ¿Más separados? ¿Sí? ¿Sería el ambiente más denso o menos denso? Más volumen, menos denso. Más volumen, menos denso. ¿Cómo se llama eso? Inversamente proporcional. ¿Y cómo debe colocarse una dependencia cuando es inversamente proporcional? ¿En la parte de arriba o en la parte de abajo? En la parte de abajo. Por eso la densidad es cuánta más hay en un cierto volumen, cuántas personas hay en un cierto salón. ¿De acuerdo? Es una de las características muy importantes de los fluidos. Otra característica muy importante es esta. ¿Cómo se llama? La presión. ¿Qué cosa es la presión? Ya lo hemos hablado en clases anteriores, pero vamos a repetir. Presionar es esto. ¿Qué estoy haciendo? Estoy aplicando una fuerza. ¿Dónde? ¿Sobre toda la pizarra o sobre un área determinada? Sí, el área justamente ¿de quién? Posiblemente el área solamente de mi mano. Eso es presionar. Es presionar. Como cuando tú presionas a tus papás, por ejemplo. Papi, compra, ¿no? Cómprame el teléfono, esa PlayStation. ¿Y qué te dice tu papá? Primero ingresa, hijito, ¿no es cierto? Muy bien, y eso es lo que vamos a justamente a intentar, que ingrese. ¿Lo vamos a lograr? Claro que sí, claro que sí. Muy bien, presionar es entonces aplicar una fuerza. ¿Estoy aplicando una fuerza o no? Más fuerza, más presión. Pero aplicar ¿sobre dónde? Sobre un área. ¿De acuerdo? ¿El área dónde debe ir? ¿Arriba o abajo? Debe ir abajo. ¿Por qué? ¿Por qué debe ir abajo? De alguna manera ya lo hemos hecho. ¿Te acuerdas del experimento?
¿Sí? Si nosotros agarramos nuestra mano, mi puño, por ejemplo, y aprieto sobre mi mano, ¿duele? A ver, nuevamente lo vamos a hacer todos. Ya todo el mundo apretando con su puño su mano. Vamos, rápido, rápido, con toda tu fuerza. Intenta que tu puño traspase tu mano. Vamos a ver, con toda tu fuerza. ¿Ok? ¿Lo tienes? ¿Duele? ¿Duele? Un poquito. ¿Ok? Ahora, usamos la misma fuerza. No quiero ni más ni menos. Quiero la misma fuerza, pero ahora lo vamos a hacer con un dedo. ¿De acuerdo? Aprieta con toda tu fuerza hasta que como mínimo la mitad de tu dedo aparezca al otro lado. Vamos, rápido. Ok, vamos, vamos. Aprieta, aprieta. ¿Duele? Ahora sí duele. Y tú puedes decir, profesor, ¿pero por qué duele? Más ahora y antes no. Si la fuerza es la misma. ¿No dijimos que la fuerza tenía que ser la misma? Aquí no dolía, pero acá sí duele. Si la fuerza es la misma, ¿por qué en un caso me duele y en el otro no? Y la respuesta es muy sencilla. Porque lo que duele no es la fuerza, lo que duele es la presión. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente, cuando yo agarro aquí a mi mano, estoy usando mucha área, mucha área. Mucha área no duele. Poquita área, cuando agarro mi dedo índice, poquita área, ahí duele. Poca área, más presión. Por eso me duele. ¿Queda claro? Entonces, poca área, más presión. Mucha área, menos presión. ¿Cómo se llama eso? Inversamente proporcional. Por eso es que el área debe ir abajo. Muy bien. Ok. Esas dos son básicamente las magnitudes con las que vamos a trabajar. Podríamos colocar una más, que se llama peso específico. Si la densidad es cuánta masa hay en la unidad de volumen, o cuánta masa hay en el salón, o cuánta masa hay por unidad de volumen, el peso específico es cuánto peso hay en esa misma unidad de volumen. O sea que hay que transformar esa masa ¿en qué? En peso. ¿Cómo transformo la masa en peso, chicos? ¿Cómo hago que la masa se transforme en una fuerza llamada peso? La multiplico por la gravedad. Entonces, ¿qué hay acá? Eso es el peso por unidad de ¿qué, chicos? De volumen. Pero como tú eres observador, te estás dando cuenta que hay acá masa sobre volumen, ¿qué cosa es? ¿Cuánta masa sobre volumen es la densidad? Así que yo podría escoger que el peso es ρ por G. ¿Dónde ρ qué cosa es? La densidad. Peso específico es ρ por G. ¿De acuerdo? Muy bien. Eso está bien. Son como unos parámetros que me van a servir a mí para calificar, caracterizar a un fluido. Pero lo que nos interesa ver ahora es justamente en qué condiciones, bajo qué condiciones yo puedo decir que un fluido se encuentra en equilibrio. ¿De acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer ahora es colocar ecuación, principio fundamental. Empecemos por ahí. Principio fundamental de la hidrostática. Principio fundamental de la hidrostática. Lo que me interesa es que ver cuál es el principio. Los principios están siempre, chicos, por encima de las leyes. Por ejemplo, en derecho, en la ley dice que todos tenemos derecho a la educación. ¿Y el principio cuál es? La igualdad, la equidad. Está por encima de esa ley. ¿Queda claro? Aquí pasa lo mismo. Mira lo que voy a hacer. Voy a colocar un recipiente. Pues, imagínate una piscina. Todos han ido alguna vez a una piscina, ¿no? Hoy vamos imaginariamente a estar dentro de una piscina muchas veces. Imagínate es una piscina y la piscina que tiene un líquido. ¿Cómo caracterizo esos líquidos? Ahí está. Estas son las características del fluido. ¿No habíamos quedado así? Pues ese fluido tendrá una densidad, por ejemplo. Ahora mira lo que quiero que hagas. Quiero que imaginariamente traces una línea horizontal. Y vamos a llamarle este de acá punto A. Lo que voy a hacer es punto A, punto B, y si quieres un punto C más por aquí, no hay problema. Mira lo que voy a hacer. Imaginariamente quiero que metas tu mano dentro del agua. ¿Puedes colocar tu mano aquí? Siente lo que hay encima de tu mano. Ahorita tu mano está bajo una piscina. Imagínate que esa es la piscina y mi mano está acá. Pregunto, ¿mi mano tendrá un área? Sí, ahí está. Este es el área de mi mano. No importa si lo coloco aquí o la coloco aquí, el área es la misma. ¿Cierto o no? ¿Qué hay sobre mi mano? Bueno, sobre mi mano hay toda esa columna del líquido, ¿o no? Y si coloco aquí, sobre mi mano hay la misma columna de líquido, ¿o es otra? ¿Es la misma columna de líquido?
Sobre mi mano hay una masa que obviamente al multiplicarla por la gravedad es un peso que mi mano está soportando. Si lo coloco aquí, ¿el peso es el mismo o es otro? Pero el peso sobre el área de mi mano, el peso, la fuerza sobre el área de mi mano, ¿qué genera una? O sea que la presión aquí y aquí, ¿cómo son? Ahí está, tú mismo te has dado cuenta. Entonces, ¿yo qué digo? La presión en A es igual a la presión en B. Pero ¿qué tal si agarramos ahora otra superficie? Por ejemplo, esta de acá. Si yo agarro esta superficie y coloco mi mano aquí, o la coloco aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Sobre mi mano esta vez va a haber, ¿qué es lo que va a haber? ¿Más líquido o menos líquido, chicos? Si coloco mi mano más abajo. ¿Más líquido o menos líquido? Hay más líquido. Y si hay más líquido, hay más masa. Y si hay más masa, hay más peso. Muy bien. Vamos a llamarle el punto, vamos a mejor llamarle acá, ¿saben qué? Este va a ser C. Y mejor aquí agarramos y le vamos a llamar D. ¿De acuerdo? Pregunto. Si coloco mi mano aquí, sobre mi mano habrá una masa a la cual yo le voy a llamar masa M mayúscula. Si la coloco aquí, la masa M mayúscula es la misma, ¿de acuerdo ustedes? Si coloco aquí, ¿hay una presión sobre mi mano? Porque hay un peso sobre el área de mi mano. ¿Hay un peso sobre el área de mi mano? ¿Hay una presión? Y si la coloco aquí, ¿la presión es mayor o es menor? ¿O es igual? ¿Hay el mismo peso sobre mi mano? Entonces, ¿cómo debe ser la presión? Mira, entonces yo sé también que la presión en C y la presión en D es la misma. ¿Qué conclusión inmediatamente puedo sacar? La conclusión sería la siguiente. Si yo coloco mi mano en una misma superficie horizontal, la presión es la misma. Si la coloco en otra superficie horizontal, la presión es la misma también. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, justamente eso es lo que nos menciona el principio fundamental de la hidrostática. La presión en una misma superficie horizontal de un solo líquido, de un mismo líquido, es la misma. Coloca. Principio fundamental de la hidrostática. La presión en una misma superficie horizontal de un mismo líquido, ¿cómo es, chicos? Es exactamente la misma. Muy bien. O sea que la presión en A y B es la misma porque estamos hablando de la misma superficie horizontal. ¿Cuántos líquidos hay acá? Uno solo, no dos, no tres, uno solo. ¿Y la presión en C y D también cómo son? Son iguales, fantástico. Pero ¿dónde la presión es mayor? ¿En C o en A? ¿Dónde es mayor? ¿Por qué la presión en C es mayor que la presión en A? Porque hay más líquido sobre tu mano. ¿Queda claro? Entonces sí que tiene sentido ahora pasar del principio fundamental de la hidrostática a una ecuación que me diga justamente que a la misma altura la presión es la misma y que si te vas más profundo la presión es mayor. ¿De acuerdo? Necesito la expresión matemática del principio fundamental de la hidrostática. Y la expresión matemática, recuerda que la matemática simplemente es un idioma de expresión. Hay que saber leerlo. La expresión matemática del principio fundamental de la hidrostática se llama la ecuación fundamental de la hidrostática. ¿De acuerdo? Así que coloca ahora ecuación fundamental de la hidrostática. Ecuación fundamental de la hidrostática. Le voy a llamar, mira acá, aquí nomás, a esa alturita le voy a llamar yo H1. ¿Está bien? A esta profundidad, H1. Y a la profundidad hacia el punto C le voy a llamar yo H2. Le vamos a llamar H2. Entonces tenemos H1 y tenemos H2. ¿De acuerdo? A ver, quiero que me ayudes a averiguar cuánto vale la presión que ejerce el líquido en condiciones de reposo a la presión que ejerce el líquido en condiciones de reposo le vamos a llamar presión hidrostática. Quiero saber cuánta presión ejerce esta columna de líquido sobre mi mano en la posición 1 y quiero saber cuánta presión ejerce esa columna de líquido sobre mi mano. ¿En qué posición? 2. ¿Quedó? A ver, ¿me vas a ayudar? Presión 2 entonces quiero saber y presión 1. Y después cuando ya las conozca, lo único que voy a hacer es restarlas. ¿A qué es igual? La presión 2 menos la presión 1.
¿Queda claro? O sea, lo que me interesa es averiguar cuánto vale la diferencia de presiones entre este punto y este punto. ¿Sabes cuál es la buena noticia? Que si tú has entendido el principio fundamental y conoces su expresión matemática, que vendría a ser la ecuación fundamental, que dice lo mismo, ¿eh? ¿Qué dice lo mismo? ¿Qué dice? Que en una misma superficie horizontal la presión es la misma siempre y cuando se trate del mismo líquido. ¿De acuerdo? Conociendo esas dos cosas, ya vas a saber todo hidrostática, básicamente. ¿Quedó? ¿Ya? Esa es la buena noticia. Y eso es muy fácil, mira. Presión 2, ¿qué será? Pues fuerza 2 sobre el área de mi mano. Fuerza sobre el área de mi mano. ¿A qué será presión 1? Pues fuerza 1 sobre el área de mi mano, que sigue siendo A, no ha cambiado. ¿De acuerdo? Mi mano no ha cambiado de área. Vamos a ver. ¿Y quién es esa fuerza 2? Coloca tu mano. Fuerza 2 es aquí, ¿no es cierto? A esa profundidad. ¿Qué va a ser? El peso de aquí. ¿Cierto o no? ¿Y cuánto vale ese peso? mg, pues. ¿Qué? ¿M grande o chiquito? Grande. mg sobre el área de mi mano. ¿Y quién será fuerza 1? Pues colocas tu mano acá. ¿Quién será fuerza 1? El peso del líquido de acá, ¿cuánto vale? M pequeño por la gravedad. M pequeño por la gravedad sería el peso sobre el área de mi mano que no ha cambiado. Pero entonces recuerdo, ¿qué cosa es la densidad? La densidad es cuánta masa hay, ¿dónde? En un volumen, lo que significa que la masa es lo mismo que densidad por volumen. Lo bueno de una expresión matemática, del lenguaje matemático, que es lógico. ¿Qué significa que sea lógico? Que todo lo que sale de acá es verdad. Sí, esto obviamente es verdad. ¿Eso es verdad? Sí, así hemos definido lo que es densidad. Es más, podríamos colocarle 3 palitos, indicando que es por definición. Es cuánta masa hay por unidad de volumen. ¿Y qué sería la masa entonces? Densidad por volumen. Entonces, ¿qué te parece? Si en vez de que yo coloque la masa grande, voy a colocar densidad por el volumen de esa masa, que ocupa esa masa, que le voy a llamar volumen 2. ¿Está bien? En vez de masa que estoy colocando, densidad por volumen. ¿Y todo eso por qué, chicos? Por la gravedad. ¿Y todo sobre cuánto? Sobre el área. Vamos a ver. Y aquí, en vez de masa pequeño, ¿qué crees que debo colocar? En vez de masa pequeño. Densidad del mismo líquido, porque es el mismo líquido. ¿Por quién? Por el volumen pequeño, que lo voy a llamar volumen 1, el volumen que ocupa esa columna de líquido. Entonces voy a colocar, en vez de masa, densidad, que es la misma, por volumen 1 y todo esto por la gravedad. ¿Y todo sobre quién? Sobre el área. Muy bien, vamos a recordar entonces qué cosa es el volumen 2 y qué cosa es el volumen 1. Ya estamos por acabar. Vamos, volumen 2, ¿qué sería? El volumen de un cilindro, por ejemplo. ¿Sería el área por la altura? ¿Cierto o no? Entonces, en vez de tomar volumen 2, voy a colocar el área A, ¿por qué altura? H2. Entonces, ¿qué te parece si en vez de colocar volumen 2, colocamos densidad por área A, no ha cambiado, por H2, y todo esto por la gravedad, y todo dividido entre ¿quién? Entre el área. Lo mismo hacemos con el volumen 1. ¿Quién sería el volumen 1? Pues ¿qué será? El área, que es la misma, es A. ¿Por qué altura, chicos? Por H1. Entonces vamos a colocar aquí, en vez de volumen 1, ¿qué colocamos, chicos? El área por la altura 1, todo esto por la gravedad que aparece aquí, y todo dividido entre el área. ¿Quiénes se van? Pues se van a ir las áreas. Muy bien, o sea que esto es independientemente del área de mi mano. No depende del área de mi mano. ¿De acuerdo? ¿Y qué me queda entonces? Me queda que la presión 2 va a ser ρGH2. Mientras que la presión 1, ¿quién es? ρGH1. ¿Qué me está mostrando esta expresión? Oye, mientras más profundo estés, mientras más grande sea H, mientras más abajo estés, con respecto a la superficie del líquido, ¿la presión cómo va a ser? Mayor. ¿Y eso es lógico o no? Claro que sí, porque la presión mientras más abajo es mayor, porque hay más columna de líquido sobre tu mano, hay más masa sobre tu mano. ¿De acuerdo? Muy bien, es un resultado lógico. ¿Y qué tal si restamos esas presiones? ¿A qué sería igual la presión 2 menos la presión 1? Pues muy fácil. Simplemente recoloco ρGH2 menos ρGH1. No olvides de qué presión estamos hablando acá. De las presiones que ejercen la columna de líquido en condiciones de reposo o estáticas. Por eso se llaman presiones hidrostáticas. ¿Queda de acuerdo? Bien. Ahora, bueno, ρGH2 menos ρGH1 podríamos factorizar ρG. ¿Por quién? Por H2 menos H1. Entonces voy al gráfico y digo, ¿qué cosa es H2 menos H1? Digo, pero qué cosa tan fácil.
H2 menos todo esto menos esto, obviamente me queda este pedacito de aquí. Todo esto menos esto, ¿qué me queda? Esto, porque este más este me da todo el grano. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tal? En vez de colocar H2 menos H1, ¿qué vamos a colocar, chicos? ¿Vamos a colocar qué cosa? H. Muy bien, entonces digo, mire, presión 2 menos presión 1, ¿a qué es igual? A ρ G H. ¿De acuerdo? Esta es la ecuación fundamental de la hidrostática. ¿Qué me dice? La diferencia de presiones entre dos puntos que corresponden ¿a cuántos líquidos? ¿A uno, a dos o a tres? A uno solo es igual a ρ G H, donde H es la altura que existe entre las dos superficies horizontales. Este es H. ¿Ok? Muy bien. Bueno, también, profesor, ¿ρ G no era peso específico? ¿Rho por G no era acaso peso específico? ¿Rho por G no era peso específico? Sí es. Entonces también podrías escribir, que es lo mismo, por supuesto, a ρ por G por el, que es lo mismo aquí, en vez de ρ por G, coloco, entonces, ¿qué colocamos? Peso específico por la altura. Es otra forma de escribir, obviamente, es lo mismo. Muy bien. Entonces, dos cosas importantísimas si yo quiero manejar bien el tema de hidrostática. Esto es muy fácil, como siempre va a ser una broma. Los ejercicios, 2-3 segundos por ejercicio, no más. El tema, como siempre, más importante en la parte teórica, entender qué fenómenos físicos están pasando. Y así de fácil son. Si entendí, principio fundamental que me dice, la presión en una misma superficie horizontal de un mismo líquido, ¿cómo es, chicos? La misma. Y si entendí que de ahí eso se deriva que la diferencia de presiones entre dos puntos que pertenecen al mismo líquido es simplemente ρ G H, voy a entender todo. Ahora lo que voy a hacer son aplicaciones de esto. ¿De acuerdo? ¿Está claro que mientras más al fondo me voy, mayor es la presión? ¿Pasa eso o no? A ver, en la vida diaria, ¿cuánto te ha pasado? ¿Te has metido alguna vez a una piscina? ¿Sí? ¿Qué tan profundo era? ¿Medio metro? Un poco más, ¿no? ¿Cuánto? ¿Tú te has metido en una piscina? ¿Cuántos metros? ¿1 kilómetro? Mucho. ¿2 kilómetros? Ah, 2 metros. Ok. Todos se han metido con una piscina, ¿no? Y si no es una piscina, no sé, en la tina de tu baño, por lo menos. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué pasa mientras más profundo te metes? A ver, cuénteme su experiencia. Mientras más profundo se mete en una piscina, ¿qué le ha sucedido? Más peso encima tuyo. Bueno, tiene sentido. ¿Cómo lo has sentido? ¿Qué cosa? ¿Cuál ha sido lo primero que has sentido? ¿Por qué no te metes ahí 500 metros? ¿Cómo sientes la presión? ¿Dónde? ¿Qué cosa? ¿Cómo has sentido? Oye, ya no me puedo meter más. A ver, ¿quién le ha pasado eso alguna vez? ¿Nunca te has metido muy al fondo? ¿Y qué has sentido? Bueno, bajo el agua siempre te falta el aire, es natural. Ok, pero más allá de eso, ¿qué cosa es mientras más te metes? Bueno, si falta el aire, sí, tiene sentido, ¿no? Pero ¿qué más? ¿Qué más? ¿Ah? ¿Ni un dolorcito por ahí? ¿Nada? ¿Ni un dolor? El tímpano, me empiezan a doler los oídos. Porque hay más presión. Claro que sí. ¿Ah, no? ¿No duelen los oídos? Por supuesto que duelen. Y es normal, hay un deporte inclusive, que es una especie de de meterse, internarse en las profundidades del mar, que se ha visto, se ponen una especie de cabezas astronáuticas, ¿no? Y comienzan a meterse más adentro. ¿Han visto ese deporte? Inclusive hay uno sin ponerse nada, a ver, ¿quién se mete más adentro? Más profundo. Y se meten tan profundo que los propios buzos ya no pueden obviamente entrar ahí, porque son solo para los campeones mundiales en ese deporte. Pero ¿qué sucede cuando se meten muy adentro? Créanme, varios de estos deportistas han muerto porque les faltó el aire, como tú dices, ¿no? Es verdad, ¿ok? Pero ¿cuál es la razón? Resulta que la presión es tan grande al fondo, tienes todo un universo encima tuyo, todo el mar. La presión es tan grande que lo que sucede es que el oxígeno
tuyo que tienes adentro está bajo condiciones de presiones muy altas. ¿Y qué pasa con el oxígeno a muy alta presión? Obviamente, ¿no? Te comienzas básicamente a envenenar. Y como resultado, te desorientas. Entonces, la gente que está muy profundo, no sabe, si te desorientas, no sabes qué está arriba y qué está abajo. Se te está acabando el aire, pero ya no sabes qué hacer. Y en vez, en un intento desesperado por escapar, en vez de irte para arriba,